clase pasada? ¿Por qué se llamaba semicontrolado? Podemos controlar medio de territorio la ganancia, digamos, ya sea del voltaje o de la corriente. Ok, ¿alguien se acuerda por qué era semicontrolado? Yo dije una frase ahí. Nadie se acuerda. Les dije, miren, se le llama semicontrolado porque... Y dije algo. ¿No se acuerdan? Nunca va a tener voltaje negativo. Exacto, por eso. Por eso, preguntas de examen. Dejas de falso y verdadero. De tanto que les gusta hacer esas preguntas, ¿no? Sí, era por eso, por lo que acaba de mencionar el compañero. Se le llama semicontrolado porque no tenemos el control en el voltaje negativo en este aspecto. Bien, y ¿cuál era la clase? Esto. Vimos los cuadrantes también, ¿verdad? Ahí les mencioné cada característica para cada cuadrante con respecto a máquinas DC. Hablamos un poquito de eso y comenzamos a hablar en general del rectificador no controlado, que eran con diodos, ¿sí? Diodos, vimos las formas de ondas, la forma de cómo se polarizan y qué ramas electrónicas son las que entran en función, dependiendo cómo esté la polaridad, ¿verdad? Y como teníamos los gráficos, tanto de voltaje, corriente y de potencia, que era la señal verde. Y luego pasamos al rectificador monofásico semicontrolado, ¿verdad? Que aquí ya no eran con diodos, sino que eran con tiristores. Y pues hablábamos también del diodo de marcha libre, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué era el diodo de marcha libre? Para descargar, ¿verdad? La bobina, en este caso cuando teníamos una carga resistiva e inductora, ¿verdad? Si tuviéramos una carga puramente resistiva, no era necesario, ¿verdad? Pero si nosotros teníamos una carga inductiva resistiva como un motor, poníamos este diodo en inversa para poder descargar en esa pequeña malla que se forma ahí toda la corriente acumulada por la bobina, ¿verdad? Acá teníamos carga puramente resistiva y acá les mostraba también la conducción en semiciclos positivos con carga inductiva y resistiva, ¿verdad? Entonces, ahí les explicaba cuáles eran las ramas que iban a activarse, ¿verdad? Cuando la polaridad estaba en alguna forma y cuando la polaridad también, pues, cambiaba, ¿verdad? Y acá podíamos ver también el efecto del diodo de carga libre. Y ahí, pues, en las aplicaciones hablamos de esto. Luego llegamos a los circuitos de control, ¿verdad? En los circuitos de control les mostré tanto el analógico, que eran con un divisor de voltaje, con una resistencia fija, un potenciómetro, más los capacitores. ¿Cuál era la función de los capacitores en esta parte? Aparte de acumular y descargarse. Eran los que controlaban el ángulo de disparo. Ángulo de disparo y que por ende afectaba el ángulo de conducción, ¿verdad? Entonces, con eso, haciendo el potenciómetro al mínimo, hacíamos que el capacitor se cargara más rápido y por ende yo les decía, el ángulo de conducción y el ángulo de disparo iba a ser mayor o menor, ¿verdad? ¿Qué? Con respecto a cuando el potenciómetro estaba al máximo. Y aquí yo les ponía la descripción del funcionamiento, en la cual qué pasaba con el potenciómetro al máximo, al mínimo, y qué pasaba también con los capacitores, porque yo les mencionaba que esos capacitores, como pueden ver en la figura, tienen polaridad, son electrolíticos. Entonces en el semiciclo negativo se cargaban también y por ende, como tenía un tiristor, trabajaba semiciclos positivos y negativos. Luego llegamos a esto, en lo cual yo les mencionaba que ahora íbamos a hablar de la optoelectrónica, de lo cual pues ustedes también en la primera prueba que les hice, que no era evaluada, les hice unas preguntas y pues vi que la mayoría no, o sea, sí contestó, pero siendo honesto creo que googleó, ¿no? Entonces, les mostraba este esquema o diagrama completo en el cual yo acoplaba diferentes partes, ¿verdad? En una parte tenía un circuito el cual se llamaba detector de cruce por cero y ocupaba un octocoplador. Y luego tenía mi parte de control con un Arduino. Y luego tenía la parte de potencia, la cual estaba también con un octotriac, un tiristor y una carga resistiva e inductiva. Entonces yo les mencioné que esta clase íbamos a hablar del funcionamiento de los octocopladores
que también son los instrumentos o elementos que me van a servir para proteger de la parte de potencia con respecto a la parte de control. No sé si se acuerdan de eso. Pero ese era el comentario de que las cafeteras de Starbucks, las más caras, donde es imperfecto, las tarjetas vienen con, en los manuales que mencionaba, venían con otro computador. Ahora lo que está aplicando la no, también. Sí, entonces, yo sé, bueno, en el temario de ustedes hay una parte que toca eso, entonces. Yo sé que ustedes son más eléctricos, pero véanlo como cultura general y cuando ya vean alguna tarjeta electrónica con esto, pues ya no van a decir, ok, René me mencionó esto, algo. Así que veámoslo de esa parte. Y luego, pues, les mostraba lo del ángulo de disparo, ángulo de conducción y el detector de cruces por cero. Les vuelvo a preguntar, ¿les quedó duda cómo funcionaba eso? Si no, lo explico de nuevo. Va, entonces veámoslo de nuevo. Bien, el detector de cruce por cero, les dije cuál era el objetivo. ¿Alguien anotó cuál era el objetivo de esto? Indicarle cuándo pasa por cero para que yo lo vea. Exacto, indicarle, y en otra palabra, traduciendo lo que dijo ya el compañero, es sincronizar. Sincronizar una señal AC con respecto a una señal de C. ¿De qué forma? Bien, el detector de cruces por ceros se conforma de un autoacoplador. Ya vamos a estudiar la otra clase que traigo acá de los autoacopladores. Y puede ser con una parte de rectificación, como acá muestra con este puente de diodos, o simplemente mandar la señal AC. Solo eso sí, ¿verdad? Hay que poner una resistencia para no quemar el LED interno del autoacoplador y listo, ¿verdad? Podría funcionar. No es necesario siempre el autoacoplador, el puente de diodos. ¿Cómo funciona esto? Bien, veamos. Voy a manchar un poco por acá. En algún momento esto va a estar más menos, viene la corriente, ¿verdad? Y va a pasar por acá, ¿sí? En ese momento, el diodo, pues, el LED, también que es un diodo, va a estar polarizado en directa y va a mandar un haz de luz a este octotriac, el cual va a pasar de interruptor abierto a cerrado y el voltaje que está generado por esta fuente de acá de 5 voltios va a aterrizar a tierra. Y esto que está conectado acá podría estar conectado al Arduino y en ese momento, cuando tengo esta polarización, el Arduino va a estar recibiendo 0 voltios. ¿Sí? Que es lo que muestro acá en esta parte de acá. En todas estas regiones de ciclo positivo. ¿Sí? Voy a tener 0 voltios. Ahora bien, con otro color. Ingeniero. Hello. Solo un detalle. Usted mencionó de que podíamos prescindir del puente rectificador. Sí. El único detalle que veo es que si prescindimos del puente rectificador no voy a tener pulso en el cruce por cero para ciclo negativo. En todo caso, o necesito el puente rectificador o necesitaría un optoacoplador con un DIAC internamente. Sí, pero yo me refiero a la parte, bueno, el optoacoplador tenemos dos regiones, el circuito de entrada, que es donde está el puente de diodos, y el circuito de salida, donde va conectado el controlador. O sea, en el optoacoplador puedes ocupar un autotriac o un autotransistor también, entonces, pero esto no es indispensable, no sé si me voy a entender. Más que todo el puente de diodos, el autoacoplador sí. No sé si te solvento o... Sí. Ok. Bien, entonces veamos con la parte negativa. Vamos con otro color. Vamos a ver ahorita cuando esté menos más, ¿verdad? Vale, cuando esté menos más, el LED interno no va a funcionar. Va a estar en inversa, circuito abierto, y pues la corriente pues no se va a ir por esta región de acá, ¿verdad? Sino que se va a ir buscando el tierra, porque eso va a estar abierto. Entonces va a venir y se va a ir por esta parte de acá, buscando tierra. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Este LED no va a estar encendido, no va a emitir el haz de luz, y por ende, el voltaje o la corriente que esté generando esta fuente no va a aterrizar a tierra, sino que se va a ir por este cablecito hacia el Arduino. En ese momento yo voy a tener
5 voltios. El autoacoplador está funcionando, si se acuerdan de digitales, como una función lógica NOT. ¿Ve? Aquí le voy a poner. ¿Se acuerdan cuál es la función lógica NOT? Sí. Invertir. ¿Qué significa acá? Que si esto está encendido, va a estar apagado la salida. Y si aquí está apagado, aquí va a estar encendido. Y por eso es que acá, si se fijan, en los pequeños pulsos, eso es un instante, es que se presenta el pulso. ¿Quedó claro? Y es por eso que yo digo que está sincronizando una señal AC con DC. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al Arduino, mira, estoy pasando por 0, ¿qué quieres que haga en este semiciclo? ¿Quieres que mande a activar el tríac o no? Por cierto tiempo. Estoy pasando por otro semiciclo negativo, ¿qué quieres que haga? Ya. No sé si hoy quedó claro esto. ¿Alguna parte que no haya quedado claro? No. Según la necesidad, estamos trabajando más que todo con semiciclos negativos y el emisor. Depende también de la salida del tren. Estamos trabajando más que todo cuando no le llega corriente de LED, ¿verdad? Se puede decir. Exacto. Yo puedo trabajar en esa región si quiero que active o desactive. Siempre y cuando estés con un tríac. Si estás con un SCR, no vas a poder hacer nada. ¿Alguna otra pregunta? No. O sea, solo con ceros y uno, ¿va, ingeniero? ¿Perdón? Solo ¿Perdón? con ceros y unos, le digo. En este caso, como es una señal para un controlador, tendría que ser una señal de 5 voltios, porque es una señal de control. Entonces, por eso es que yo le he puesto la fuente de 5 voltios. Ahí va a depender también de tu controlador. Si tu controlador aguanta un poquito más, pues puedes poner otro voltaje. Pero hice referencia a lo de la compuerta NOT para que me entendieran, ¿verdad? Al final, pues acá tenés una señal AC, la cual pues ya saben que el puente diodo lo que va a hacer es rectificarlo. Aquí la señal original tendría que ser esta, la señal de ese pulsante, ¿sí? Pero aquí la señal roja la que he tomado es la pura señal AC de entrada. ¿Quedó claro esa parte? Vale. Entonces, ahora bien, veamos cultura general del autoacoplador para que vean de qué están hechos, cómo funciona, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a hablar de la optoelectrónica. ¿Qué es la optoelectrónica? La optoelectrónica es la unión entre los sistemas ópticos y los sistemas electrónicos, ¿sí? Es una rama de la electrónica la cual pues estudia la unión de esas dos partes. Los componentes optoelectrónicos son aquellos cuyo funcionamiento van a estar relacionados directamente con la luz, ¿sí? Una aplicación muy básica de esto es el control remoto con el televisor. Emito un haz de luz, ese va a ser mi emisor y el televisor es el receptor. Esa es una aplicación básica de la optoelectrónica. Entonces, esto es la definición de optoelectrónica. ¿Cómo está compuesto o cuál es el diagrama de bloques para un sistema óptico? El diagrama de bloques, bueno, no sé si alguien iba a copiar eso. Después. Esa frase, mira, después. Vale. Pero la foto en el parcial no. Vale, solo dejar un minuto ahí rápido por si alguien lo quiere copiar. Bien, entonces, el diagrama de bloques de un sistema óptico es, si se fijan acá en la imagen, la señal eléctrica, de ahí sería la siguiente parte o elemento, la fuente de luz, el emisor. En el optoacoplador, en el diagrama de bloques, en el detector de cruce por cero, la fuente de luz es el LED, ¿sí? Ese es el dispositivo emisor de luz. Luego la otra parte es el acoplador o la conexión del canal a la fuente, o sea, el medio de cómo voy a hacer que el haz de luz llegue a la otra parte. No sé si me siguen con esa parte.
cómo internamente el autoacoplador pues, está encapsulado y no haber nadie que interfiera con el haz de luz para el receptor. Entonces, ese sería el canal. Otros canales, porque no solo la única aplicación es un autoacoplador en la optoelectrónica, sino que también tenemos canales como vías de onda o la fibra óptica. La fibra óptica también es una aplicación de la optoelectrónica. Luego tenemos el acoplador, la siguiente etapa, la cual es la conexión del canal y detectar que ha recibido una señal de luz. Y luego, en esa misma parte tenemos el detector de luz, el cual hace la conversión a una señal eléctrica. Entonces, estos son todos los bloques que conforman un sistema óptico. No sé si hay alguna duda. ¿Alguien de ustedes ha visto la fibra óptica? Sí. ¿Cómo es la fibra óptica? ¿La puedes describir? Físicamente. Exacto. Son como... ¿Han visto el cable de TP? Sí. Son como tubitos de vidrio. Exacto. O sea, Vidrio, pero... Sí, más finito que el TP. Exacto. Inge, Hola. la fibra óptica es de lo mejor, ¿verdad? Pero ¿verdad que hay una mejor que la fibra óptica? Pues yo hasta ahorita conozco a la fibra óptica como el mejor conductor para Señales. Bueno, para señales de datos, exacto. Más que todo en sistemas de comunicación digitales, ¿verdad? No sé si hay algún otro medio ahorita ya para eso. Pero les mencionaba lo de la fibra óptica porque así como dice el compañero, son como tubitos de vidrio, ¿verdad? Pero ¿por qué de vidrio? Porque ahí es donde se está reflejando la luz. Y a ciertos ángulos no pierde sus propiedades, por decirles algo. Es un poco un estudio un poco más difícil eso. Pero eso es una aplicación de la optoelectrónica, porque hacemos el envío de alguna señal mediante la de luz de un punto A a un punto B. Entonces, en las aplicaciones, eso es lo que les mencionaba. Perdón. ¿Qué aplicaciones tenemos? Visualización de estados, sensores ópticos, ¿verdad? La mayoría de sensores, también interruptores, pulsadores, que ya vienen de forma óptica. Y los sistemas de comunicación, les mencionaba la fibra óptica, y pues en la parte que yo les estoy explicando, los optoaislamientos, que serían aislar el control de potencia con la potencia, con respecto al control. Entonces acá les he puesto las imágenes de algunos sensores ópticos, la fibra óptica, y así como me dijo aquí el compañero de las cafeteras, pueden encontrarse algunas tarjetas en las cuales pues van a poder ver esos pequeños integrados, los cuales son los autoacopladores, ¿verdad? Si usted se fija, el autoacoplador acá está aislando la parte A de la parte B, ¿verdad? Podría ser esta parte de control y esta parte, pues, la parte de potencia. ¿Quedó claro? Entonces, estos serían algunos autoacopladores. Y de ahí, pues, la fibra óptica y algunos sensores, ¿verdad? Los cuales, pues, tendríamos que leer la hoja de datos para ver la conexión, ver los parámetros de voltaje y corriente, la frecuencia de operación, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda, algún comentario que agregar? ¿Y tú trabajas entonces con fibra óptica? Una empresa muy rara, de sistemas de CCTV, de redes informáticas. Ah, sí, pero tenés que ver eso. Sí. O sea que ves cosas de seguridad también. Sí. Ah, bien. Bien, sigamos por acá entonces. Ahora bien, ya les expliqué las aplicaciones, ya les mencioné qué es la optoelectrónica, cómo están conformados los diagramas de bloques en un sistema óptico. Veamos entonces ya la parte de que nos vamos a enfocar para la parte de aislamiento. En esta parte, veamos qué elementos conforman eso. Los fotodetectores van a ser dispositivos optoelectrónicos que me van a convertir la radiación incidente, o sea, la luz, en una señal eléctrica. Esos son los fotodetectores. ¿Y en qué los va a convertir? En una señal eléctrica que puede ser como voltaje o como corriente. Un fotodiodo es un diodo semiconductor que funciona como fotodetector. Una estructura, pues ya saben, de la unión PN, y cuando un fotón de energía suficiente incide en el diodo,
va a excitar al electrón creando un electrón móvil y por ende va a tener energía para mover ese electrón y va a quedar un hueco, que los huecos ustedes saben que son cargas positivas. ¿Sí? Entonces, de esa forma hacemos la conversión de la luz a una señal eléctrica, ya sea voltaje o corriente, y ustedes saben que la corriente es el flujo de electrones. ¿Cuál es el fotodiodo? El fotodiodo es un diodo LED, pero no es claro, sino que es oscuro, el cual va a estar recibiendo luz o infrarrojos, señales infrarrojas, ¿sí? Si usted le pone un celular con un infrarrojo, ahí va a poder detectar que esté encendido o esté apagado. Bien, voy a dejar esto ahí por si quiere copiar ahí. Bien, o sea que el que emita la luz, el LED tiene que ser un diodo de infrarrojo. Exacto, para poder detectar eso. No es cualquier tipo de luz. Un diodo normal. Ajá, no, un diodo normal no. Porque un diodo normal lo que va a hacer es, si estás polarizado bien, te va a encender. En cambio, este diodo, que es fotodiodo, necesitas un haz de luz, que ese sería tu voltaje de umbral, digamos, para poder activarse. Exacto, o sea, tendrías que poner un infrarrojo y el fotodiodo. Entonces, si el haz de luz coincide, se comporta como un interruptor cerrado y ya fluye corriente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vale, mientras alguien está copiando, la clase ya la subí, ¿sí? Ahí la tienen ya, solo les voy a quedar pendiente de ¿cómo se llama? De la videoclase, y les voy a compartir el enlace como siempre. Y pues ya vamos viendo, quiero ver, 2 clases para este registro, ¿no? Sería el anterior y esto. Vale, entonces ya tengo ahí pendiente la fecha del parcial y sí, hoy sí voy a hacer todo puntual. No, si no me van a jalar la oreja otra vez. No, pues sí, yo sé. No, sí, y fíjense, ahorita estamos en semana 8, son 16 semanas, imagínense, ya vamos a la mitad. Esto ya es de bajada. Ay, pero ya lo siento diferente, vaya, como vieron ahí 50%, ya, vaya, lo veo de otra forma. No, sí, vi que algunos ni buenas noches, vaya, que ok. Bien, los fotodetectores. Los fotodetectores van a ser fototransistores, en este caso pues son BJT, que operan como la palabra, detectar el haz de luz, y también tienen una ganancia en corriente eléctrica, pero esta ganancia va a depender más que todo no de beta, sino que va a depender de la cantidad de luz que estén recibiendo, ¿sí? También, ya les voy a mostrar la imagen ahí, el transistor, ¿verdad? Sus terminales van a ser colector e emisor, pero la base no va a ser activado por una corriente, sino que va a ser activado ¿por qué? Por la luz, y dependiendo de la cantidad de luz, va a permitir más corriente entre el colector y el emisor. Entonces, estos dispositivos semiconductores son sensores de luz formados a partir de un transistor convencional, como les acabo de mencionar, con una cubierta transparente. Entonces, ahí rápido, por si alguien copia, ya les voy a poner la imagen para que podamos identificar cada uno de los elementos que les mencioné. Bien, sigamos. Bien, acá están los dispositivos, los cuales son los que les estaba mencionando. El diodo emisor de luz es este de acá, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? El láser puede ser una fuente de luz, ¿verdad? Entonces ese sería mi emisor. El fotorresistor, pues la famosa resistencia variable por luz, se llama LDR. No sé si ya la han trabajado alguna vez.
la cual, si usted se fija, es una resistencia, le acerca el haz de luz o lo aleja, va a variar su resistencia, ¿verdad? Entonces, esa LDR también cae en un dispositivo optoelectrónico. Luego tenemos el famoso fotodiodo, que es este que está acá. Si se fijan, es todo oscuro. Y el fototransistor es este que está acá. Si se fijan, tiene las 3 terminales. Si destapas un control, sí. No. Eso sería en la parte del receptor, en el televisor. El control tendría el que te emite el haz de luz. El fotodiodo. Exacto. No. Bueno, quiero ver, no he visto fotodiodos transparentes. Ahí. No pueden haber fotodiodos transparentes porque eso funciona como un filtro para que él reciba directamente una longitud de onda específica de luz. Ok. Yo sabía que solo había en color oscuro, por eso. Tendríamos que ver si son fotodiodos, porque yo solo había visto color negro, por lo que dice él. Porque que no se llama LED infrarrojo. es diferente el infrarrojo. El infrarrojo es, vos le acercas la lámpara, tu teléfono, por ejemplo, y se ve que está encendido. Ey, ya le puedes dar de tarea que destapen el control, ya a ver. Hola, ¿qué pasó? Ah, pero exacto, vaya, pero ahí estás diciendo que sea oscuro, porque lo que dice el compañero ahí que está en virtual. Exacto, porque si lo pones así al aire libre, no va a poder trabajar. Entonces lo que tiene que ver, lo dijo él, ¿verdad? La longitud de onda por el haz de luz, que es muy importante. Si no coincide bien, no va a funcionar eso. Bien, y mencionar con respecto a es las 3 terminales, pero si se fijan, la base de este transistor es como una tipo, ¿qué les puedo decir? Vidrio, por decir algo así, donde ahí va a coincidir el haz de luz. Y eso va a ser la base. Pero físicamente sí tiene los 3 terminales, base, emisor y colector. Y acá pues están los optocopladores, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes cantidades de pines, y etcétera, etcétera. Este de acá. Este de acá, si te fijas, aquí en la parte superior, se va a emitir el haz de luz. ¿Sí? Exacto, es como un tipo sensor óptico, el cual vos pones algo acá que corte el haz de luz y eso va a ser un conteo para algún controlador. Exacto, para diferentes formas. O sea, la optoelectrónica ustedes la hayan visto, quizás hasta ahorita van definiéndola quizás. Yo he visto bastantes autocomputadores en 3 de potencia. Exacto, pero lo que les mencionaba es para poder aislar de la parte de control de potencia. Porque los controladores son los caros. O sea, si le llega un voltaje, se daña. Bien, los que están ahí en virtual, no sé si tienen algún comentario o algo que agregar ahí. No. Entonces, estos son los elementos que conforman diferentes sistemas o dispositivos optoelectrónicos. Bien, acá les dejo una tablita, no me voy a enfocar mucho en esto, pero estúdienla. Bien, acá hablamos de los fotodiodos, características. Ustedes saben que los fotodiodos son las uniones PN y también los detectores, los fototransistores, ¿verdad? Que pueden ser NPN, PNP y son los transistores sensibles a la luz, me van a amplificar la corriente eléctrica. Pero acá les dice, por la variación de la luz que está incidiendo en la base. ¿Sí? Ahí, dependiendo de la cantidad de la luz, pues va a depender la cantidad de corriente que circula entre el colector y emisor. También las células solares, ¿verdad? Forman parte de la optoelectrónica. Entonces, pero no puedo ponerme a hablar mucho de esto, ¿verdad? Así que se los dejo ahí como cultura general.
Y los fotoconductivos, tenemos la LDR, ¿verdad? Les dije que también pues forma parte de esto. El Shockley es un tipo de diodo que se ocupa, pero con ciertas características, pero también se aplica acá a la autoelectrónica. Bien, enfoquémonos nosotros entonces en el autoacoplador, que es lo que nosotros estamos viendo acá como control de electrónica para dispositivos de potencia, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de un autoacoplador? El objetivo principal de un autoacoplador es proteger el circuito de salida, porque ya les mencioné que en un autoacoplador vamos a tener un circuito de entrada y un circuito de salida. ¿Frente a qué? ¿De qué lo va a proteger? Frente a picos de voltaje o tensiones elevadas que pueden producir y que pues van a dañar el circuito de entrada, ¿verdad? Entonces, nuestro objetivo es, pueden ponerle entre paréntesis, cuidar el microcontrolador o el controlador. Porque como son dispositivos que manejan señales muy bajas, ¿verdad? Bien, entonces acá les traigo una imagen para que ustedes vean cómo es que de forma así general, no todos los autoacopladores son así, ¿verdad? Pero esta es la idea de cómo funciona. Si se fijan, pues un diodo LED, tenemos el ánodo y el cátodo, el cual si lo polarizamos bien, como les explica en la imagen, se va a encender, ¿verdad? Entonces va a emitir un haz de luz. Todo esto, imagínense que va a estar en un encapsulado, donde no haya nada externo. Y el haz de luz va a coincidir, en este caso, en el receptor, que puede ser transistor, un tiristor, etcétera, etcétera. Y pues va a trabajar como un interruptor cerrado. ¿Sí? Mientras en el emisor no esté polarizado, no le esté llegando voltaje, no va a estar emitiendo el haz de luz y la otra parte, o sea, los otros pines del receptor van a estar como un circuito abierto. ¿Sí? Y así es como funciona esto de forma general. Si en la parte del receptor tengo un fototransistor, un fototiristor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Funciona como interruptor abierto o cerrado, dependiendo si le está llegando el haz de luz o no. Simple. ¿Alguna duda con eso? Y el receptor no necesita una fuente para hacer esa función. ¿Fuente para qué? Fuente aparte, porque he visto uno, por ejemplo, uno similar, eso es lo que trabajan con campo magnético. Si un imán se acerca a ellos también funciona. Pero eso sería como un relé más. Ajá. Pero en este caso lo que pasa es que acá, en estos pines, en esta parte de acá, vos vas a conectar otras cuestiones, ¿no? Como en el detector de cruce por cero, ¿qué tenías en esta parte del emisor? Teníamos el puente de diodo, ¿no? Sí. En el cual al quedar polarizado encendía el LED interno, emitía las de luz, y acá ¿qué es lo que teníamos? Una fuente y una resistencia, la cual estaba configurada en pull-up para emitir un pulso, ¿sí? En algún momento. Exacto, por eso te decía yo, esta parte de acá es tu parte A de entrada y esta parte de acá es tu parte del circuito que es la salida. Acá yo solo le estoy diciendo cómo se comporta él. Exacto, aquí tenés tu parte puede ser parte de control y aquí tu parte de potencia. O puede ser al revés. ¿Quedó claro eso? Ahora bien, de esa forma, quizás con esta imagen les queda un poco más claro. Funciona básicamente como un interruptor, como les puse en la imagen anterior, y si se fijan acá, ¿ve? Acá tenemos entrada y salida. Acá tenemos, ya saben que la resistencia es para que no se vaya a quemar esto, ¿no? Si lo ponen directo, no va a funcionar. Adiós, $2 ahí, ¿no? Entonces, y acá tenemos el circuito secundario, pues este pin 6 no se conecta a nada, simplemente es para que tenga la misma cantidad de pines a un lado y el otro. ¿Sí? Los pines importantes, el 1 y el 2, el ánodo y el cátodo. El pin 5 y 4 por lo general son el colector y el emisor. Y el 6, como les dije, ya no va a ser manejado por corriente, sino que es por la luz. Exacto. ¿Y qué voy a conectar entre el colector y el emisor? Ahí ustedes van a conectar la otra parte del circuito. La fuente para estar emitiendo en este punto señales de 5 voltios o de 0 voltios. ¿Quedó claro esa parte?
pues, por si alguien quiere copiar. Ahí lo voy a dejar. Bien, y ahí aparece un código. Si se fijan, ese código es de un autoacoplador que se encuentra en el mercado electrónico, es el 4N25. ¿Sí? Eso lo pueden encontrar. Hasta ahorita les he explicado aplicaciones de AC y DC, separando control de la potencia. Pero también eso lo podríamos hacer con una señal DC-DC. O sea, en una parte primaria, un circuito DC, y en la parte secundaria también podríamos manejar un DC. Por ejemplo, para poder proteger el Arduino con algún motor DC quizás de 15 voltios, por decirle algo. Entonces también podríamos hacer con esta forma. Aquí les traigo este esquema, espero que tal vez le llame la atención. Este de acá, ¿ven? Si se fijan, acá tenemos puede hacer esta señal lógica, la que me estés emitiendo un Arduino, y pues mediante eso controlar acá, pues, qué sé yo, un motor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero un motor DC pequeño. Entonces, ¿ahí qué pasa? Estoy separando estos voltajes elevados de 12 o 20 voltios DC con la parte de control. Y acá pues queda más claro que funciona como una función lógica NOT. Cuando tengo 5 voltios, tengo 0 la salida, y tengo 0, tengo 12 voltios. Ahí queda más claro. Y eso se podría ocupar como, digamos, no necesariamente sacar los 2 voltios, sino que hacerlo gradual. ¿Cómo gradual? Un controlador, una parte controlada. Bueno, como decía que él trabaja con la intensidad de luz que tenga, ¿verdad? Pero si yo lo voy regulando, no. No, ya te entendí. O sea, vos lo querés ocupar la parte de salida como reguladora, digamos. Ajá. No te vas. Solo eso. Aquí solo es aislar. Lo que te mencionaba yo, que del haz de luz va a depender la corriente que puedas manejar, pero no puedes hacer eso de regular. Simplemente, si el haz de luz es muy pequeño, no lo vas a encender. ¿Sí? Y si el haz de luz es muy grande, vos ves, soporta tanto corriente entre el colector y emisor, puedo conectar una carga de esto. ¿Sí? Pero no puedes regular. Para poder regular tendrías que ocupar un PWM. Vale, ¿alguna duda con eso? No. Creo que aquí queda más claro todavía, ¿no? La resistencia, esa resistencia es para poder mandar acoplamiento de señal, se llama eso. Para acoplar esa señal para alguna otra parte. Y si no, pues, si quieren que esté apagándose o encendiendo un LED o una luminaria, en vez de esa R2 ponen una luminaria, ¿verdad? Solo es para simular que hay algo, porque si no tengo la resistencia, todo eso va a ser como un cortocircuito, un solo alambre, y se va a quemar. Bien, y lo mismo acá está esto. Podemos hacerlo también de forma analógica. En vez de un controlador, hacer una pequeña malla, una fuente de voltaje y un pulsador. Cada vez que lo presiones, se cierra la malla y se enciende el haz de luz y este motor se va a encender. No estoy haciendo el control de giro, ¿verdad? Simplemente va a girar hacia adelante y listo. Cuando el pulsador esté en su posición natural, o sea, abierto, no va a haber corriente acá, en esta malla de acá, y todo esto es el autoacoplador, no quiero que se me vayan a equivocar. Esto. ¿Sí? O sea, que eso está integrado. Exacto. Imagínate ahí ¿cómo se llama? El integrado. No es que se pueden hacer, pero lo ideal es que estén integrados para que el haz de luz coincida, ¿no? Ingeniero. Hola. Consulta, ¿verdad que ahí también haría falta el diodo volante para el motor, verdad? Sí, ahí haría falta. Aquí solo lo puse así de forma general, pero sí, haría falta porque estamos con un motor. ¿Alguna otra pregunta? No, está buena la pregunta que hiciste, por eso aclaraba, no vaya a ser que no lo vayan a ver. Entonces, aquí todo esto es el integrado, ¿verdad? De los 6 pines, como quieran verlo ahí.
Hay varios, está el 4925, está el MOC 3021, 3020, son varios. Ahí. Ese necesita una corriente por eso es la resistencia. ¿Cuál resistencia? ¿La R1 o R2? La R1, sí, como acá tu fuente de voltaje te va a generar una corriente, si no le pones esta resistencia, toda la corriente va a dañar el LED. Entonces necesitas poner siempre una resistencia. ¿Alguna otra pregunta? Está bien la pregunta, no tengan pena, ¿no? Si ya me preguntan cosas de más de eléctrica, sí, ya me cuesta. Los acopladores, ¿verdad? Que solo funcionan con voltajes pequeños. Pero la parte primaria, la otra parte tiene mayor capacidad. Por ejemplo, la parte... Hay unos que me imagino que vienen encapsulados de o sea, dos LED y dos también transistores. O sea, serían encapsulados de 8 pines. Hasta ahorita solo he visto de 6. De 6. Sí, de 6 pines. 6 pines, no 6 transistores, no 6. Y si estamos hablando de 6 pines, serían los, así como el que nació en radio. Así como este. Pero sí hay otro tipo de autoacopladores. Ya traigo la imagen, ya vamos a llegar a eso. Sí. Vale. ¿Alguna otra duda de esta parte? No. La R2, ¿saben para qué está? Pregunta de examen, ¿no? ¿Para qué estará R2? ¿Para qué, perdón? Dale, sin pena. Esto. Para que el flujo de corriente pueda funcionar. Para que active el transistor. Para proteger la base del transistor Q2. El transistor Q2 sí es normal. No quiero que se imaginen ahora todos los transistores optoelectrónicos, no. Sino que este es un transistor normal. Este sí hay que ponerle cuidado con la corriente. Entonces, es para, sí sé que sí, para protegerlo, porque recuerden que la corriente de la base es pequeña, ¿no? Entonces hay que limitarla, hay que calcularla y entonces la función de R2 es para eso, ¿sí? Y la R1 es para el LED. ¿Quedó claro? No quiero que todos los transistores los vean optoelectrónicos, ¿no? Está trabajando el motor. Exacto. Porque está haciendo el retorno por el emisor de la fuente. Exacto, o sea, vaya, imagínate acá, lo voy a simular rápido para mí. Vaya, ahorita imaginemos que el pulsador esté cerrado, lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Circula corriente, polariza al LED, perdón, emite la de luz y el transistor, colector emisor, se comporta como un interruptor cerrado. ¿Sí? Permitiendo que cierta cantidad de corriente con este nodo de acá se direccione para acá, porque lo que queremos hacer es controlar el motor con este transistor de acá. Cuando esté abierto, ¿qué va a pasar? Con otro color. No va a haber corriente acá, ¿verdad? Porque está como interruptor. Aquí lo voy a dejar así. Abierto, no hay haz de luz y la corriente no va a poder circular por el motor porque eso está como interruptor abierto. ¿Sí? ¿Y por dónde va a estar circulando? Va a estar circulando por acá, por el transistor. Perdón, por acá no va a haber corriente, no corriente. Solo va a haber voltaje entre el colector y el emisor, porque está abierto y sí hay voltaje. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar? No. Si lo pongo esto en el examen, lo explico. No, por eso les pregunto, ¿no? ¿Lo explican o no? Ahorita va el parcial. Ok. Vale, sigamos. Y acá pues sería aplicación a DC-AC, pero ahora ya no estoy ocupando un transistor, sino que estoy ocupando otro octoacoplador, que es el que les mencioné, el MOC 3021, y ahora su receptor no es un transistor, sino que es un TRIAC. ¿Qué ven de diferente ahora? Ya no tiene un pin conectado físicamente de la compuerta, sino que, ¿cuál va a ser la activación de eso? La luz.
sea que la compuerta es sustituido, la corriente IG, sustituido por un haz de luz. ¿Quedó claro? Y la pregunta que me hacías tú, el pin 5 y 4 tendrías que ir a ver la hoja de datos para ver cuánto voltaje soporta y cuánta corriente soporta. Y te vas a dar cuenta que entre esos pines soporta más que con respecto al pin 1 y 2. ¿Quedó claro? ¿Cómo funciona esto? Lo mismo. Aquí tenemos el Arduino mandando los pulsos 0 y 5, activando, y aquí tenemos la lámpara, el motor, y también tenemos el triac normal, ¿ven? ¿Sí? El triac normal, y esta resistencia de 180, ¿para qué es? Para proteger o tener el valor adecuado de encendido del triac. Exacto, de la compuerta. Ahí sí lo puede ocupar como una fuente regular. Ahí sí, pero mediante la programación del Arduino. Pero solo con forma analógica no. Buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Quedó claro? Ya son expertos en optoelectrónica. Va, bien, y más con las preguntas que estaba haciendo, que hoy he estado bastante atento ahí el compañero. Aquí tenemos diferentes tipos de octocopladores, ¿sí? No me voy a poner a explicarlo todo, solo para que lo vean. Aquí está el de Darlington, cual pues como característica sería que podría manejar mayor cantidad de corriente entre el pin 5 y 4, ¿verdad? Porque ustedes ya saben que está conectado en cascada y pues la ganancia pues es el doble en este caso. Tenemos el normal, ¿verdad? El del transistor. Todos estos pines que se llaman NC significa que no se conectan, simplemente es para dejarlo simétrico, ¿sí? 3 pines a un lado y 3 pines al otro, simplemente para eso. Tenemos el de Smith Trigger, ¿verdad? Para otra diferente aplicación. Tenemos si se fijan, es una forma para poder trabajar ciclos positivos y negativos, porque este diodo en el ciclo positivo va a quedar polarizado y en el negativo sería este. Y de esa forma estoy conservándome que siempre va a estar llegando un haz de luz. ¿Sí? Y tenemos acá los de cruces, los de con triac, y este se llama exclusivamente para cruces por cero. Y este es el que más se ocupa, o que tendríamos que ocupar nosotros en la parte de potencia, que es lo del triac. ¿Por qué el del triac? Porque tiene mayor capacidad de controlar corriente y voltaje entre el pin 6 y el pin 4. ¿Sí? El que les puse, el de la página anterior, este de acá, el MOC 3021, si se fijan, es este de acá. ¿Alguna pregunta? Ahí les dejo de tarea, antes de que alguien me pregunte, mire cómo funciona el de Smith Trigger. Ahorita no me acuerdo, ahí les dejo de tarea para que lo investiguen también. Pero investiguen, no voy a dejar que en el examen, hey, explíqueme eso, ¿no? Vaya, y ahora bien, hasta ahorita nadie me ha preguntado, Chivo, está el haz de luz, pero ¿cómo separamos una parte de la otra? ¿Cómo está ese aislante, no? Porque al final es aislar, ¿no? ¿Cómo logramos eso? De esta forma, internamente es una pequeña laminita que hay entre el emisor y el receptor, ¿sí? Esa pequeña lámina es la que me sirve para poder separar una parte de la otra. Les quiero dejar algo claro. No significa que esto en algún momento va a tener, como toda máquina, como toda fuente, etcétera, etcétera, una limitante. Si nosotros sobrepasamos la limitante que dice la hoja de datos, en algún momento va a conducir eléctricamente esos pines internamente y va a llegar a la otra parte. Por eso la importancia es de leer siempre cuáles son los límites de él, ¿sí? Son valores bien altos, de 500, 600, dependiendo, pero tiene una limitante. Esa laminita se va a romper y van a poder conducir. Así que no es que sean invencibles, ¿verdad? Sino que hay que tener cuidado de eso. ¿Quedó claro? Entonces, esa pequeña laminita es la que está ahí, ¿verdad? Y se ve de esta forma con una vista lateral. Así que es lo único que hay, ¿verdad? Y si se fija, la distancia influye mucho para que el haz de luz coincida mucho en la base del detector en este caso. No puede ser cualquier luz, ¿verdad? Porque a medida que la luz se vaya acercando, también, la distancia influye en eso, de la magnitud de la luz.
Por eso en la fibra óptica se trata de cuidar bien que no llegue luz para que el haz de luz viaje a una frecuencia, en este caso. Bien. Y acá pues venimos con... acá les traigo unas imágenes del detector de cruce por cero de media onda simple. Usando el caso de rectificadores controlados de media onda, la función del diodo, este diodo que está acá, es la de proteger la entrada del octocoplador cuando la señal es negativa. Entonces me voy a sacar acá el diagrama y si se fijan, tengo la fuente, línea, neutro, y el BCC hace referencia a esta parte del secundario. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo funciona esto? Más o menos en alguna cierta parte del tiempo, ¿cómo va a quedar el diodo en este caso? En inversa, ¿no? Circuito abierto. Entonces la corriente no va a pasar por el diodo, sino que se va a ir directo al LED, ¿verdad? Y en ese momento que pase por el LED, va a poder aterrizar toda la corriente de esta fuente acá, ¿verdad? Y acá en el voltaje de referencia me va a mandar 0 voltios. Ahora bien, cuando cambie la polaridad, menos más, ¿cómo va a quedar el diodo polarizado? En directa, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya la corriente y el LED, ¿cómo va a estar internamente? En inversa. Entonces la corriente ya no se va a ir por acá, sino que va a ir por el LED y va a regresar acá. ¿Qué voy a tener acá? En el secundario, 5 voltios. Ups, no le hice bien. Aquí, 5 voltios. ¿Sí? Entonces, ese diodo está protegiendo cuando la polaridad es inversa. ¿Quedó claro o no? Lo voy a acercar para que, por si alguien lo quiera copiar. Ahí disculpen el manchote, ¿no? Este circuito se llama, por si alguien lo quiere anotando, detector de cruce por cero de media onda simple. Porque ya se fijaron que en el ciclo negativo no funciona. O sea, sí, o sea, funciona porque te da un valor a la EA, ¿verdad? Pero no es lo que queremos. Solo para que vean cómo se ven las señales, rapidito, antes de que quedan de esta forma, ¿eh? Ciclo positivo, en el secundario, en la parte secundaria, tengo 0. Y en el negativo voy a tener 5 voltios. ¿Sí? Por eso se le llama de media onda. Así que si se los pongo, ya lo pueden explicar. Chivo. Buena frase, ¿no? Todavía hay semanas para preparar el parcial. ¿Está bien? Bueno, si quieren voy a borrar esto para que lo puedan copiar un poco mejor. O tomarle foto, ¿no? Esto me extraña que no lo vieron en electrónica de potencia, no vieron esto, ¿no? Ya. ¿Cómo? Pero sí son importantes porque se ven en varias partes de la industria. Vaya, entonces, el gráfico queda de esta forma. Esto lo pueden, si quieren, si alguien de ustedes, ¿verdad?, quiera, ¿verdad?, lo puede simular en Protego, ¿verdad? Ahí se ha sacado. Y acá está el detector de cruce, pero miren este, de media onda con salida complementaria. ¿Qué creen que sea eso de salida complementaria? ¿Qué creen? Si se fijan, el circuito es el mismo, la parte superior y la parte inferior. Un autoacoplador, una fuente de voltaje, sus resistencias y voltajes de referencia 1 y 2. Veamos qué dice el enunciado. Usando rectificadores controlados de onda completa, DAC, de onda completa, donde los dispositivos de potencia son SCRs, en este caso no se usan diodos extras. Si usted se fija, no hay ningún diodo. Quiero aprovechar el semiciclo negativo también. Entonces,
ya que los autoacopladores están conectados en antiparalelo, eso significa protegiéndose entre ellos mismos. ¿De qué forma es antiparalelo? Veamos acá, veámoslo con, ¿cómo se llama? Con las polarizaciones. Más, menos, ¿sí? Venimos acá y acá. ¿Todo bien? Ok. Pasa por el diodo, emite el haz de luz y acá va a tener 0 voltios, ¿sí? 0. Vale, y aquí viene la corriente. ¿Y qué va a pasar? ¿Por dónde se va a ir? ¿Por el neutro, que ese momento es negativo, o va a bajar acá? Neutro. ¿Los demás qué dicen? Va a polarizar el otro. Va a polarizar el otro. ¿Qué dicen los demás? Los que están ahí en virtual, ¿qué dicen? Sí, cuando pasa positivo en la parte está polarizado. ¿Cuál es el objetivo de la corriente? Buscar de forma rápida la terminal menos positiva, ¿verdad? Hablando de eso, entonces, ¿por dónde se va a ir? Neutro, ¿no? Acá, ¿sí? Porque aquí tengo más próximo mi terminal menos positivo. Ahora bien, veámoslo con otro color. Menos, más. Venimos con más, ¿y por dónde nos vamos a ir? Por acá. Lo polariza y va a llegar acá, a esto. Y en este momento aquí voy a tener 0. Y acá voy a tener ¿cuánto? 5. Y aquí voy a tener con el otro color, sería 5, ¿verdad? Ups. ¿Sí? Y solo para que vean, la señal quedaría acá. Por eso son complementarios. Si se fijan, solo fíjense acá. Cuando el semiciclo es positivo, en uno es negativo, o sea, no tengo 0 voltios, acá le voy a poner 0 voltios, y aquí tengo 5. En el otro, cuando el semiciclo es negativo, aquí tengo 0 y aquí tengo 5. ¿Sí? Por eso son complementarios. Para alguna aplicación se podría ocupar. ¿Quedó claro eso? Vale, lo voy a dejar acá, voy a borrar eso para que lo copie. No vaya a ser que venga, ¿verdad? Como dicen que está fácil, viene fácil. El caso es que están al revés las polaridades, digamos, abajo está positivo y arriba negativo, lo último que viene. ¿Sí? Entonces la resistencia 1 tendría que desaparecer. Sí, o sea, sí, podría desaparecer, pero al final siempre es recomendable ponerlo. Pero vos decís cuando cambia eso. Aquí haría falta la otra resistencia. Exacto. Buen punto. Sí. Así que cuando lo dibujen, pónganle otra resistencia acá, R2. Y tenés toda la razón. Como cambia, vamos a dañar el otro LED. Así que ahí le agregan eso, por favor. Pero de ahí lo demás quedó claro. Y ya para ir terminando, bueno, no sé si alguien lo estaba copiando. Pucha, que mañana me toca pesado para mí. Tengo que subirle las notas, ya vi. No, o sea, ya están ahí. No voy a hacer que... Imagínate, no, imagínate, te pongo a vos 4, me vas a reclamar. No, entonces mejor no, mañana voy a ir a las 6. Ya ves que no se puede.
Entonces, no, mejor mañana voy a dar temprano, con un café, ahí la nota que tenemos ahí. Vale, entonces sigamos por acá. Y acá pues tenemos el normal, ¿verdad? Que les expliqué en la clase pasada, el detector de cruces por cero con el puente de diodo, ¿verdad? Acá no me voy a tener mucho, solo que se ocupa con un autocría. Y la señal, pues acá tenemos solo los pulsos. ¿Por qué solo los pulsos? Acuérdense que el LED interno necesita cierto voltaje. Por ejemplo, un LED rojo, digamos, más o menos anda que necesita 2.3 voltios para encenderse. Entonces, si esta señal, esta señal en algún momento está abajo de 2.3, ya el LED se apaga. Entonces, en ese momento, pum, flanco ascendente en la otra parte. ¿Quedó claro? Y es por eso que el pulso es bien pequeño. Entonces, esta es la parte de esto y ya con esto terminamos. Entonces, mi objetivo de esta clase era que conocieran un poco la optoelectrónica, cómo funciona, qué elementos lo conforman y que les quede muy claro, porfa, el detector de cruce por cero. Recuerden, el objetivo es sincronizarme una señal AC con una señal DC mediante autoacopladores. ¿Quedó claro? Aparte de que la otra función de un autoacoplador es aislar o proteger una etapa de otra etapa. ¿Sí? Bueno, entonces, llegamos hasta acá. Permítanme, solo quiero ver si no tienen preguntas acá. Los que están acá en virtual, no sé si tienen preguntas. Todo claro. Todo claro. Ok. Bien, entonces, llegamos hasta acá. Pasen buenas noches y mañana les aviso cuando esté en la nota en el sistema. Gracias, ingeniero. Feliz noche. Bueno, gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, buenas noches.